La crisis griega amenaza con contagiar a otros países de la zona euro. Esta situación, ha mantenido zozobra en los mercados financieros y ha obligado ya a los países de la Unión Europea, junto con el Fondo Monetario Internacional, a armar un paquete de rescate muy amplio del orden de 750.000 millones de euros, 950.000 millones de dólares, para apoyar a esta economía, la economía comunitaria. Para entender qué está pasando en Grecia y en la Unión Europea, me acompaña esta vez el maestro Alberto Velázquez. Él es jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. Alberto, gracias por estar aquí en Barra de Opinión. Al contrario, gracias por la invitación, y vaya que es un tema bastante interesante e importante. ¿En dónde estamos? Yo creo que, ponerlo en el contexto, yo creo que tres niveles, ¿no? El último, yo creo, y el más delicado, es el contexto social-político de Grecia como país, derivado de esta crisis que se origina como una crisis de la deuda del país, ¿no? Segundo, yo creo el contexto de Grecia como economía al interior de la Comunidad Económica Europea, por los riesgos que esto tiene sobre algunos países con, digamos, un futuro concierto o con un futuro incierto en términos de su viabilidad de las finanzas públicas. Hablo concretamente de España y Portugal. Y un tercer nivel, que sería el efecto que esto pudiera tener sobre todo el sistema financiero, ¿no?, mundial. Y no solamente vimos ya los alcances de esta crisis sobre la economía regional, sino que se han ido extendiendo hacia otras regiones, otros mercados, como México, que también nos está afectando, y vemos que pues finalmente la integración y la interrelación que hay entre regiones, entre países, entre mercados, pues es una realidad. Aquí en México nos han dicho que la economía está blindada, las autoridades nos han dicho, y que no nos pasa nada. ¿No parece esto muy optimista? Bueno, comparándolo con el caso griego, diríamos que es, digamos, correcta, ¿no? Finalmente, el caso griego es una situación de sustentabilidad de las políticas públicas, digamos. Es un país que entra en una zona de insolvencia a partir de su elevado déficit público y el tamaño tan grande de su deuda externa. Caso de México, no, porque efectivamente no tenemos esas situaciones o condiciones en términos de una deuda pública muy baja, controlada, un presupuesto prácticamente balanceado. Quizás en el caso de México son otros los problemas, sobre todo en términos de crecimiento económico, de generación de empleo, el dinamismo de la misma economía, la competitividad. Aunque, claro está, puede ser, digamos, sujeto de ciertas presiones internacionales, básicamente por las transmisiones que se dan en los mercados financieros, que pueda tener cierto efecto desestabilizante, ¿no?, en la propia economía, como lo vimos hace 2 años. Ahora, un país pequeño, si se permite la expresión, como Grecia, con los efectos que ha tenido esta situación de inestabilidad financiera, ha sido muy difícil que los países de Europa se pongan de acuerdo para imponer un plan de rescate. Y esto tiene que ver también con otras situaciones políticas. Se han cruzado elecciones en el camino, ¿no es así? Exactamente, sí, el caso concreto de Alemania, pero sobre todo tiene que ver con la forma que tiene de organización la Comunidad Económica Europea. Recordemos que el Tratado de Lisboa no permite los rescates a los países miembros. De hecho, es la parte que quizás más complicó el proceso de rescate a la economía griega, porque había que ponerse de acuerdo primero en el mecanismo que debiera seguir ante la ausencia de reglas o de instituciones que regulan los rescates de Estados miembros de la Comunidad Europea. Cuando se logra salvar este asunto, entramos a la parte política, efectivamente, porque recordemos que los primeros acuerdos de países se da por allá de la primera semana de febrero, y transcurren prácticamente 2-3 meses para que cristalicen ya, de hecho no se han cristalizado ya en el flujo de los recursos, básicamente por las reticencias de quien va a ser el mayor aportante a este programa de rescate, que es Alemania, ¿no? Y justamente en esa semana, los periodos, está una situación política de elecciones muy crítica para la canciller Angela Merkel. Gracias al maestro Alberto Velázquez, jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM, y gracias a ustedes, amigos de Barra de Opinión. Hasta la próxima.